Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño y como siempre estoy contento de poder compartir otro video más para nuestro canal. Y en esta ocasión vamos a video reaccionar a un interesante tema. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en los 3 días que estuvo muerto? ¿Dónde fue Jesús? ¿Fue al cielo? ¿Fue al infierno? ¿Se quedó en la tumba? Quiero video reaccionar a este interesante video porque me pareció, valga la redundancia, muy interesante saber qué hizo Jesús en esos 3 días y 3 noches que dice las escrituras que estuvo muerto. Hay muchas teorías, hay muchas cosas por ahí volando acerca de lo que hizo Jesús, pero en este video vamos a aclarar todas las dudas posibles. Así que te pido que se suscriban, que comparten y me acompañen a ver este video. Vamos para allá. ¿Descendió Jesús al infierno y habló a los ángeles caídos y muertos, o simplemente llevó al cielo a todos los que estaban esperando en el Seol? El patrón del tercer día. En la Biblia es un tema recurrente de resurrección y restauración que ocurre al tercer día, después de un evento tan significativo. Este tema se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús dentro de esos 3 días? Bueno, Jesús sabía que su camino lo llevaba a la cruz, y nunca se desvió de su destino aunque Satanás lo intentó en muchas ocasiones, a diferencia de nosotros simples humanos que nos distraemos tan fácilmente, y a menudo nos caemos y nos salimos de nuestro camino, sin siquiera darnos cuenta. Judas se había corrompido y entregó a Jesús a los guardias. Todos los hombres en el poder de los tribunales se lavaron las manos acerca de Jesús y permitieron que la turba liberara a Barrabás. Pilato condenó a Jesús a ser crucificado, a pesar de no encontrar falta en él, como hablamos en el anterior video. Se lo estaré dejando en la descripción de este video por si quieres saber más sobre este suceso. Bueno, continuamos. Mientras tanto, Satanás lo vigilaba pensando que tenía el control total y llevaría a cabo su venganza contra el Creador, estando avivando la ira en la multitud, creando un mar de ira contra este hombre perfecto e inocente que estaba frente a ellos. Personas que ni siquiera lo conocían, gritaban por la muerte de Jesús, tanto como personas que habían presenciado sus milagros y buenas obras. En ese momento, estando influenciado por los demonios, Satanás y sus demonios superiores estaban observando. Su punto era que ellos obtendrían la victoria, viendo que el único Hijo de Dios estaba siendo asesinado en esta tierra mortal, pensando esencialmente que habían detenido a Dios. Mientras Dios y su Hijo Jesús sabían lo que iba a suceder, Jesús soportó todo lo que se le presentó, lo hizo con humildad y compasión, aún rogando a su Padre misericordia de nosotros mientras lo martillaban en una cruz por nuestros pecados. Él pudo librarse tan fácilmente, millares de ángeles esperaban la orden, y todo hubiera sido tan distinto. Pero no lo hizo. Soportó el peso de los pecados del mundo entero, pasados, presentes y futuros, que fueron colocados pesadamente sobre su cuerpo roto, golpeado y sangrante. Jesús lo hizo por ti y por mí. Ahora mismo Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él conoce las luchas que hay en tu camino, porque Él sabe lo que es ser humano y caminar por un camino cansado y que la vida es difícil pero no imposible. Pero anímense con las palabras de Isaías 40, versículo 31, donde dice: Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En ese día, cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado, que estaba en el proceso de matar al Hijo de Dios y que ese sería el final. Satanás pensó dentro de sí: Jesús no iba a retroceder en el tiempo y cambiar nada, no iba a evitar que evadiera ese primer mordisco al fruto prohibido de Adán y Eva. Pero Satanás estaba muy lejos de la verdad y el verdadero propósito que Dios tenía. Lo que Dios iba a hacer es cambiar el final de toda la humanidad, que estaba alejada de la presencia de Dios y condenada a la muerte. Satanás no había cambiado el camino de Jesús. Quizás pensó que lo había hecho, pero no mientras soportó el pecado del mundo, y en señal de esta hazaña, una gran oscuridad ominosa cubrió la tierra. La atmósfera habría sido intensa y las personas que observaron a Jesús en la cruz habrían sabido que en realidad Él no era un hombre común. Cuando Jesús tomó su último aliento en la cruz y entregó su alma a Dios,
la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, el lugar más recóndito del templo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El rasgado del velo simbolizó el final de la separación entre Dios y el hombre, ya que el camino hacia Dios ahora estaba abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Mateo 27, versículo 51 dice: la tierra tembló y las rocas se partieron. Este terremoto fue tan poderoso que hizo que las rocas se partieran y se abrieran muchas tumbas. Como resultado de esta gran hazaña, los cuerpos de muchas personas que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchas personas en la ciudad, después de que ocurrieron estos asombrosos eventos. Todos los hombres que se habían opuesto a Jesús en vida, querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear ningún chisme en el futuro sobre esta nueva religión que enseñaba Jesús. En Mateo 27, versículos 62 al 64 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrero error peor que el primero. Ahora aquí es donde nos movemos hacia lo sobrenatural, porque su cuerpo físico yacía allí, pero no su cuerpo espiritual. Su espíritu ya no estaba en el ámbito terrenal. Hay diferentes puntos de vista entre los teólogos con respecto a dónde fue el espíritu de Jesús durante esos 3 días. Algunos creen que el espíritu de Jesús fue al Hades, el lugar de los muertos donde proclamó a los espíritus encarcelados y los ángeles caídos. 1 de Pedro 3, versículos 18 al 20, dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua, si Pedro está diciendo en el versículo 18 que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, entonces está diciendo al comienzo del versículo 19 que en el Espíritu, Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Muchos estudiosos interpretan que Pedro afirma que ya sea entre la muerte y la resurrección de Jesús, o después de ella, Jesús emprendió una campaña de predicación en el mismo infierno como hizo en la tierra en su ministerio, y dice que quienes reciben la predicación de Jesús son los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Pero quiénes son estos espíritus? Según algunos, son las almas de los creyentes del Antiguo Testamento, a quienes Jesús liberó del cautiverio y los llevó consigo al cielo. El mensaje donde Jesús proclama su muerte y resurrección es, por lo tanto, una buena noticia para ellos. Otros han tomado estos espíritus como almas condenadas que rechazaron a Noé milenios antes. Para tales individuos, Jesús está confirmando su condenación al proclamar su victoria sobre ellos y todos sus enemigos en su muerte y resurrección. Y por otro lado, algunos intérpretes han visto a Jesús ofreciendo una oportunidad post-muerte, en fe y arrepentimiento a estos espíritus encarcelados. Pero también hay otra forma de interpretar las palabras de Pedro y el que hace la proclamación del versículo 19. ¿No es Jesús resucitado? Sin duda es Jesús quien predica, pero predica en el Espíritu Santo, y el momento de esta proclamación no es la ventana entre la muerte y la ascensión de Jesucristo, es durante la vida de Noé. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Está diciendo que Noé, en el curso de la construcción del arca, dio testimonio del juicio venidero de Dios, y era el predicador de justicia, como dice Pedro en una de sus cartas, 2 de Pedro versículo 5, dice: Noé predicó en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu a quien Pedro llamó anteriormente el Espíritu de Cristo. 1 de Pedro versículo 11 dice: Pero los hombres y mujeres de la generación de Noé,
a pesar de la paciencia de Dios al retrasar el juicio, rechazaron esa proclamación debido a su desobediencia anterior. Estas personas actualmente están en prisión, es decir, sus almas al morir fueron enviadas justamente al infierno para ser castigadas por sus pecados. Y por último, otros creen que el Espíritu de Jesús fue a estar con el Padre en el cielo, como Jesús mismo le dijo al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me gustaría saber en los comentarios tu opinión. ¿Dónde crees que fue primero Jesús después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección? Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda exponer tu opinión de forma educada y respetuosa, respetando las opiniones de los demás. Dicho esto, continuamos. Pero sin importar a dónde fuera su espíritu, fue una agonía para sus apóstoles, seguidores y familiares. Durante ese tiempo se escondieron, su líder había sido asesinado y también estaban en peligro potencial. Algunos declararon que no conocían a Jesús, rompiéndose sus propios corazones en el proceso. En Oseas 6 versículos 1 al 2 dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él nos arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. De hecho, Jesús resucitaría al tercer día completando el ciclo de 3 días, pecado, redención y resurrección. Jesús salió de la tumba 3 días después de su crucifixión y sepultura, el domingo por la mañana temprano. María Magdalena y algunas otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Sin embargo, cuando llegaron encontraron que la piedra de la tumba había sido apartada, estando abierta la cueva y dentro de la tumba, las mujeres encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba allí y en cambio vieron a 2 hombres vestidos con ropas deslumbrantes, quienes les dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Las mujeres estaban asustadas y confundidas, pero los hombres les recordaron lo que Jesús les había dicho antes de su muerte, que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Aunque asombroso e increíble que pareciera para ellas, esto realmente estaba sucediendo. Habrían pasado estos ángeles tiempo con Jesús en la tumba, antes de apartarla y permitir que su rey caminara por esta tierra por otros 40 días. Hay muchas referencias en la Biblia que afirman que Jesús bajó al infierno después de su muerte y crucifixión, y antes de la resurrección. Uno de ellos se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17 dice: Cuando Jesús se apareció a María Magdalena al tercer día después de su muerte en la tumba vacía, Jesús le dijo: No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué crees que Jesús no permitió que María Magdalena lo tocara? ¿Por qué le dice a María Magdalena que no ha subido al reino de Dios? Bien, intentaremos responder esa inquietud. Sin embargo, lo que está escrito en el libro de la Biblia sobre el descenso de Jesús no explica en detalles por qué bajó al infierno. Hay algunos textos apócrifos escritos alrededor del tercer o cuarto siglo después de Cristo, lo que explica completamente el papel misterioso de Jesús en el reino de las tinieblas. Jesús entonces iría a encontrarse con sus discípulos. En Lucas 24 versículos 36 al 49, dice: Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿Por qué estáis turbados en vuestro corazón y en sus pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo:
Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús pasaría tiempo con sus discípulos durante los próximos 40 días, los buscaría y les enseñaría acerca del reino de Dios. Él explicaría el poder del Espíritu Santo para que sus discípulos continuaran su trabajo después de que Él se fuera. En Juan 17, versículo 25 al 26 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y ahora te preguntas, ¿por qué Jesús descendió al Hades? ¿Qué fue a hacer allí? ¿Era parte del plan de Dios? Bueno, ahora trataremos de esclarecer esta inquietud. Vamos a adentrarnos en algo más profundo, todo lo que hizo Jesús en el infierno luego de su muerte. Este relato que expondré a continuación nos ayudará a comprender el por qué Jesús descendió al infierno, qué hizo allí, y que esto ya estaba escrito, donde nos relatan esta profecía sobre Jesús desde la fundación del mundo. Para entender mejor esto, citemos el momento cuando el mismo arcángel Miguel profetizó sobre Jesús. Es asombroso cómo desde la época de Adán y Eva, el arcángel Miguel profetizó sobre la venida de Cristo. Con ella redimirá a los justos en el Espíritu. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo, nombran a dos testigos, Carino y Leucio, dos israelitas que murieron y terminan en el infierno. Luego estos dos hombres fueron devueltos a la vida gracias a Cristo que los liberó del infierno. Estos dos hombres resucitados fueron llevados a la sinagoga por José, Nicodemo y otros. Los sacerdotes vieron su muerte y ahora los encontraron vivos, y cuando llegaron al lugar les pidieron que contaran lo que había pasado. Pero ellos, antes que nada, pidieron permiso en oración a Dios y su Hijo Jesucristo para contarlo, y luego solicitaron pergaminos para escribir los acontecimientos. Adán y todos sus descendientes, profetas y santos estaban en el infierno. Inmediatamente vieron que incluso un pequeño rincón del infierno estaba iluminado por una luz muy brillante. Su luz era más potente que la del sol. Entonces Adán se alegró y ordenó a Set, su tercer hijo, que le dijera al arcángel Miguel, y le dijo a las puertas del paraíso. Set comienza su relato diciendo que a partir de ese momento, en el principio estaba escrito que el Hijo de Dios nos salvará de nuestros pecados. El arcángel Miguel vino a mí con estas palabras: Dios me ha enviado a decirte, sé que pedís del aceite de la misericordia, que ayuda a ungir a tu padre Adán para poner fin a su sufrimiento, porque no hay forma de que puedas obtener este aceite hasta que hayan pasado 5000 años. El Hijo de Dios lleno de amor vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos, y a su venida será bautizado en el río Jordán, y cuando salga del agua, Él ungirá a todos los que creen en Él con el aceite de su misericordia, y el aceite de su misericordia, la gracia será para los que deben nacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor, descendió a la tierra. Él traerá a tu padre Adán al paraíso y lo colocará cerca del árbol de la misericordia. Según este evangelio, Jesús desciende a los infiernos para liberar a todas las almas que creyeron en Dios, incluidos los profetas y los que merecían recibir el aceite de su gracia. Como profetizó el arcángel Miguel al principio de los tiempos, la derrota de Satanás es increíble, y como se describe la gran derrota de Satanás, quien en un principio no entiende de dónde proviene esa luz, de inmediato actúa para cerrar las compuertas de su reino oscuro. Pero una voz como de estruendo le dice: abrid vuestras puertas, vosotros, príncipes, abrid sus puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar.
El diablo dijo a sus demonios que cerraran las puertas grandes de bronce y los cerrojos de hierro, y poneos todos de centinela, porque si este hombre entra, estamos todos perdidos. Y oyendo estas grandes voces los santos antiguos exclamaron devoradora e insaciable furia, abre al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés y por Isaías. Al oír esto con furia muy rabiosa, preguntó, ¿quién era el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios contestaron al unísono: el Señor poderoso y vencedor. En ese momento, las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos y los que perecían bajo cadenas de muerte se levantaron. El Evangelio de Nicodemo destaca el ingreso de Jesús al infierno, y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre y todas las cuevas de la furia quedaron iluminadas. Menciona la presencia de Jesús en el infierno, ocasionó que se rompieran los lazos que no habían sido quebrantados, el socorro de una virtud invencible fue hasta las profundidades de las tinieblas. En las sombras de la muerte de los pecadores, todas las legiones de demonios gritaban temerosos al unísono con su misión: ¿quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan elevado? Soldado y general combatiente admirable bajo la forma de un esclavo, Rey de la Gloria, muerto en una cruz y vivo, puesto que desde tu sepulcro has descendido hasta nosotros, exclamaban con rabia e impotencia, nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra confusión? Entonces Jesús condena a Satanás, el príncipe Satanás quedará bajo la potestad de la furia por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y de sus hijos, que me son justos. Luego de esto, Jesús llamó a todos los santos y los hechos a su imagen y semejanza, que fueron condenados ellos gozosos, le claman y le adoran, les dijo que ellos habían sido condenados por el pecado y por el diablo, pero ahora verían a la muerte y al diablo condenados por el madero, el sacrificio de Jesús en la cruz. Todos los llamados por Jesús se pusieron bajo su mano y tomando la mano de Adán, dijo, pasa a ti y a todos tus hijos, mis justos. Adán y todos los santos empezaron a alabarle y a glorificarle, todos dijeron a Jesús que pusiera el signo de la gloria, coloca en el infierno el signo de la victoria de tu cruz a fin de que la muerte no domine más. Jesús hizo la señal de la cruz sobre Adán y se levantó de los infiernos y todos le siguieron hasta que fueron introducidos en el paraíso. La llegada al paraíso. Cuentan estas lecturas que en el paraíso se encontraban dos ancianos en forma humana, Enoc, que fue enviado allí por orden del Señor, y Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego. Ellos contaron que estaban siendo reservados allí para la venida del Anticristo, armados con enseñanzas divinas y pródigamente preparados para combatir contra él, al que le iban a dar muerte en Jerusalén y al cabo de 3 días y medio, y luego resucitaran y serían elevados de nuevo vivos en las nubes. Luego de esto, Carino y Leucio no siguieron contando más nada, ya que esto era lo único que tenían permitido confesar. Al terminar de escribir, entregaron las resmas a los sacerdotes e inmediatamente quedaron transfigurados, vestidos de un blanco deslumbrante, y allí desaparecieron para siempre. Es interesante lo que dice el Evangelio de Mateo acerca de la resurrección y aparición de muchos santos el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo, capítulo 27, versículos 52-53 dice, allí se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Además de esto, para sorpresa de todos los presentes, ambos escritos eran exactamente iguales en extensión y dicción, sin una sola letra de diferencia. Todos exclamaron, verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, si es así como lo estás pensando, Jesús se dirige al infierno a derrotar al diablo y a rescatar a sus profetas santos y aquellos que creyeron en Dios. En vida, de ahí en adelante, los que le sigan no conocerán las llamas ardientes del hostil infierno, sino que podrán gozar de vida eterna. Bueno, hemos llegado al final de este suceso bíblico y espero que les haya gustado tanto como a mí.
Cuéntame qué te pareció esta historia. ¿Crees que Jesús descendió a los abismos infernales a predicar el Evangelio o a realizar la misión de liberar las almas de los justos? Estaré pendiente a tus comentarios y si te gustó este video, bendícenos con un poderoso like y suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos asombrosos e interesantes que te serán de sabiduría y gran bendición. Déjame saber lo que opinas de este asombroso relato de la muerte y resurrección de Jesús y su ida al mismo infierno. Te recuerdo que publicamos videos todos los miércoles por la tarde, para todos aquellos que buscan la verdad que nos hace libre. Amados hermanos, obviamente hemos llegado al final del video. Todo iba bien hasta cierto punto. Recuerde que el tema del video o de la video reacción es ¿qué hizo Jesús en el lapso de 3 días que estuvo muerto? Bueno, el video iba explicando al principio muy interesante, etcétera, pero luego que empezó a hablar del evangelio apócrifo de Nicodemos, recuerden que hay muchos evangelios apócrifos. La palabra apócrifos quiere decir que no fueron reconocidos como canon, como inspirado por Dios, por lo tanto no está en la Biblia que nosotros utilizamos hoy en día. Bueno, el evangelio canon apócrifo de Nicodemo explica que, que estos dos resucitaron y pues ante el Sanedrín, obviamente, me parece que explicaron toda la parte última que acabamos de ver. Algunas son muy contradictorias, porque primero, Jesucristo no bajó al infierno a predicarle a nadie. O sea, la palabra que el griego utiliza para proclamar es kerusho, no el griego evangelius, que significa una proclamación de buenas nuevas. No, la palabra en el griego ahí es kerusho, que significa una proclamación de victoria. Victoria sobre el reino de las tinieblas y proclamación de victoria también sobre los que estaban en el Seol. Mira, según el libro de Lucas, el Seol estaba dividido por el Hades, el abismo y el paraíso terrenal. Lo que Pablo llama lo que es el cautiverio, donde iban las almas de los justos. Todo el que moría en el antiguo pacto iba al Seol, solo que el Seol estaba dividido por compartimiento. En la parte del Hades, donde estaba el lugar de tormento, que algunos llaman infierno, estaba el abismo, que es una gran cima con C en la Biblia es abismo, cima con S es montaña. Eso es un dato muy interesante, un detalle muy interesante. Estaba separado, de tal manera que el hombre rico podría ver más arriba, alzando su rostro, a Abraham y a Lázaro. Jesucristo no fue al infierno a vencer al diablo. Y eso de que Jesús toca las puertas de bronce y que el príncipe de las tinieblas pues le pregunta a los demonios quién es ese que está ahí en la puerta. ¿Acaso Jesucristo? ¿Usted cree que hay puertas que puedan detener a Jesucristo, por amor a Cristo, el creador de todo? Otra cosa es que el diablo no está en el infierno. O sea, todavía la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien engañar. Su papel ahora mismo es engañar a la humanidad. En el infierno no hay nadie, porque para estar en el infierno primero hay que pasar un juicio. Dios no condena a nadie que no haya pasado por el juicio. A lo mejor estarán en un lugar de tormento, como los justos que mueren en Cristo ahora están en un lugar de descanso, un paraíso que solo Dios sabe dónde está. Hay muchas incongruencias, mis amigos y hermanos. El hecho es que cuando Cristo muere, en ese lapso de tiempo, va y proclama la victoria sobre los demonios, pero traslada del Seol a un paraíso celestial. Ahí esperan los espíritus, el regreso de Cristo para que sus almas se unan con su cuerpo, ya un cuerpo renovado en el regreso del Mesías. Pero le agradezco que hasta aquí haya visto el video. Les invito a que comente en qué está de acuerdo, en qué no está de acuerdo, qué tú puedes aportar también, porque yo sé que hay muchos oyentes que tienen mucho conocimiento. Estamos aquí para aprender. La verdad absoluta la tiene Jesucristo. Nosotros simplemente interpretamos desde el punto de vista de lo que Dios nos ha revelado. Lo más importante aquí es tener a Cristo en el corazón y ser salvo. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde. Shalom para su vida.